En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos para comprender qué es la Santa Misa, para vivirla, para amar a Dios y amarte a ti. Amén. Bien, la primera charla que tuvimos sobre la misa, vimos muchos mensajes de la Virgen que nos decía cómo prepararnos para la misa. ¿Qué recuerdan ustedes que hay que prepararse para la misa? ¿Hay alguien de ustedes que se acuerdan, lo que se acuerdan? ¿Por qué prepararse para la misa y cómo prepararse? Diego, ¿recuerdas algunas cosas que hay que hacer para prepararse para la misa? Pues digamos, como primera actitud de nosotros como hijos de Dios, debemos estar plenamente arrepentidos, verdaderamente con el examen de conciencia, que lo que vamos a estar en presencia es de la Santísima Trinidad, pero en especial en nuestro amado Jesús, vivo, presente, real en el sacramento. Bien, Y también pues fíjense algo muy importante, Diego, lo que está diciendo. ¿Qué pasa si a una persona le van a hacer una cirugía? La preparan, ¿cierto? La preparan con mucho cuidado para una cirugía. Le ponen dieta especial, le ponen cuidados, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Cómo deberíamos prepararnos para ir al acto más grandioso que hay, que es la misa? Entonces la Virgen nos dice que siquiera una hora antes de la misa, comenzáramos a prepararnos con oraciones. Que mientras vamos en el camino de la misa, oremos. ¿A quién hay que invocar siempre, siempre, siempre? al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, antes de la misa. Por eso Medjugorje hacen 2 rosarios antes de la misa y luego la invocación al Espíritu Santo. Como tú dices, hay que estar con el vestido limpio, es decir, nadie se va a sentar a comer con las manos sucias, ¿cierto? Con la ropa sucia, todo mugroso, ¿no? Vamos a una cena, entonces al ir a la cena del Señor debemos estar con el vestido limpio, una buena confesión, perdón de los pecados. ¿Qué tipo de ánimo debemos tener en la misa? ¿Cómo debemos estar en la misa? Estamos ante el Señor de los señores, el Rey de Reyes. Si el Papa viniera a mi casa, a nuestra casa, ¿cómo sería nuestra actitud ante el Papa? Imagínense. Y aquí estamos ante alguien que es más que toda la gente del universo. Entonces deberíamos tener una actitud de atención, de respeto, de alegría, de amor, de afecto, ¿cierto? ¿Cómo debemos vestirnos para ir a la misa? ¿Cómo iríamos a una cita con el presidente, con el Papa, con el encargado de... Vamos a ir, por ejemplo, a una embajada a pedir una visa. Voy a la embajada de Estados Unidos, a la embajada de Europa para pedir una visa. ¿Cómo me visto? Y voy a la misa. ¿Cómo me vestiría para ir a la misa? Interesante, ¿cierto? La preparación. Comenzamos hace 8 días también a hablar de otras cosas muy interesantes sobre la misa. Y es que vale la pena llevar los niños, los jóvenes, como deben ser, no hablar dentro de la misa. Y comenzamos a vivir la misa. Hoy vamos a hacer eso. Vamos a entrar dentro de la misa y vamos a ir como si la fuéramos viviendo y comentando nosotros qué es eso. 2 palabras claves tenemos hoy. La palabra encuentro y la palabra presencia. Este fin de semana, el domingo, después de que estuve en el evento en Cali, fue hermosísimo el día medjugorriano, vine y me fui a la finca de mi hermano, donde tengo un perrito pastor alemán, Jack. Cuando Jack me vio, prácticamente casi tumba la cerca de la perrera. Ese animal tiene mucha fuerza, pero la alegría que él tenía y que yo tenía, un encuentro con un animalito me daba tanta alegría. Y yo pensaba,
¿Y por qué nosotros cuando vamos a la misa vamos serios, sin esa alegría? Si nos vamos a encontrar no con un animalito, no con una mascota, ni siquiera con un amigo que hace tiempo no vemos, sino con Dios mismo. Entonces vamos a hablar del encuentro. Son 5 encuentros que hablamos en la misa, 5 encuentros con Jesús. Y si yo me encuentro con Jesús realmente, no voy a salir igual en la misa. No. Anoche en la charla que teníamos de testimonio, que ya la he mandado en YouTube, de Daniel Martínez, nos decía que la primera vez que él se encuentra con Jesús, que estaba en la casa de Olivita, y estaba postrado de rodillas cuando de pronto abre los ojos y ve los pies de Jesús al frente de él. Y va levantando y dice, no, yo estoy loco, no puede ser. Va levantando la cabeza y se encuentra con Jesús. Jesús vivo, presente. Y en la misa va a ocurrir eso. Si eso nos ocurre en la misa, ¿cómo vamos a salir de ahí? Si Jesús se encuentra con nosotros y nos pregunta y nos habla, Dios mío, ¿cómo le vamos a responder? ¿Cómo salimos de esa misa? Entonces, llegamos a la iglesia y sabemos que en la misa se va a celebrar exactamente lo mismo que ocurrió en el Calvario. Lo mismo que ocurrió en el Calvario. Primer paso. Entramos a la misa y nos bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que vamos a iniciar ese encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre. Como empezamos un rosario, como empezamos cualquier actividad de encuentro con Dios. Decíamos que el primer encuentro con Jesús es donde hay 2 o más personas reunidas en su nombre, ahí está Jesús. Pero miren qué curioso, cuando entramos a la misa casi nunca miramos a la gente que está allí, pero hay más de 2 reunidos en el nombre de Jesús y ahí está Él. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Jesús cuando hay ese montón de personas en el templo? ¿Qué piensas tú, Esperanza? ¿Dónde está Jesús cuando entramos y Él dice que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, Él está ahí? Esperanza Arcila, ¿dónde está Jesús en ese instante? ¿Me escuchas, Esperanza? ¿Puedes abrir tu micrófono? Bueno, a ver. Ani Herrera, abre tu micrófono. ¿Dónde ves tú a Jesús cuando vas a la misa y dicen que hay 2 o 3 reunidos en mi nombre? Pues yo pienso que Él está siempre como presente en el corazón de cada uno y en el altar. Muy bien. Pero un momentico, él dice, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Primer encuentro. Sí. Y entonces, si Él está en el corazón de los demás, ¿cómo lo saludarías tú al llegar a la iglesia? Pues yo siempre trato de inclinarme, o sea, hacer reverencia en el Santísimo. Yo me presento. No en el Santísimo. Tú me acabas de decir que Él está en el corazón de las personas. Sí, claro, obvio. Y entonces, ¿cómo lo saludo? ¿Cómo saludo al que está al lado mío con mucha alegría, deseándole bendiciones, y ya me pongo pues como en actitud de oración para entrar a conversar con él de manera personal. ¿Y eso ocurre en todas las iglesias? ¿O hay veces que usted llega a una iglesia, el que está al lado parece una momia, está muerto? No, sí, hay momentos en que uno llega y el del lado no lo mira a uno siquiera, ni para uno de pronto con un saludito, nada. Y uno tampoco lo ve, ¿no? Exactamente. O sea, miren que Jesús decía, dice el Evangelio, el Hecho de los Apóstoles, que había una característica de los cristianos. ¿Recuerdan cuál era la característica fundamental cuando los cristianos se reunían todos los días en las casas? ¿Qué decían los demás de los cristianos? Que se amaban los unos a los otros. Sí, y decían, mírenlos cómo se aman, mírenlos cómo se aman. Entonces ustedes llegan a la iglesia, al templo, y encuentran esa acogida, esa alegría, esa sabrosura. Se saluda a la gente. ¿Se saluda a Jesús cuando llegamos en los demás hermanos que están allí? No. Nuestras iglesias son congeladas.
parece la Antártida. De ahí, primer pecado que tenemos. La Virgen dice, el primer encuentro es con Jesús en los hermanos. Qué rico cuando ustedes llegan a una misa y están alegres y todos cantan y todos se saludan y no les da miedo levantar las manos cuando hay que levantarlas y contestar cuando hay que contestar, ¿cierto? Pero hay iglesias que, mire, hay iglesias que parece que fueron cementerio. Solo canta el cantante y cantan las canciones que no se las sabe nadie. Mire, entonces el primer paso, el primer encuentro es llegar a la misa y descubrir que Jesús está allí en los hermanos. Salúdenlos a los que están al lado, por lo menos en la banca. Salúdenlos con alegría, con sonrisa. Ahí está Jesús. Primer encuentro. Luego viene el pedir perdón, el reconocimiento de nuestros pecados. En muchas misas, ¿qué se hace? Se entra directo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Mucha gente ni siquiera responde. O en otros se recita mecánicamente el yo pecador. Y eso es como si uno llegara a la casa mugroso, sucio, con las manos llenas de grasa y se sienta a comer en el comedor, todo sucio y mugroso. No es como lo más decente, ¿cierto? Así que la Eucaristía es un banquete. Y Jesús dice que echaron, en una parábola echaron a uno porque no tenía el vestido adecuado. O sea que no tenía pureza de corazón, no estaba en gracia de Dios. Entonces, primero que nada, tenemos que arrepentirnos. Y ese es un punto muy importante. Yo les decía hace 8 días, tenemos que arrepentirnos de nuestros malos pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras obras y de nuestras omisiones de la semana, de domingo a domingo. Si lo hacemos cada 8 días, de domingo a domingo, vamos a tener la oportunidad de cada domingo estar más limpios, más limpios, más limpios. Pero no dejemos que el acto de arrepentimiento pase así mecánicamente. ¿Por qué? Porque entonces no nos lavamos las manos, no lavamos el corazón, no nos arrepentimos, no revisamos qué hemos hecho en la semana que tenemos que mejorar. Entonces, entramos sucios, entramos hechos una porquería a la misa, con el vestido sucio. Y eso no lo quiere Dios. También debemos pedir perdón por los pecados de nuestra familia, de nuestros amigos, de la iglesia, los pecados del mundo entero. Entonces, este acto de contrición es un acto profundamente cristiano, profundamente humano, porque si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Así que tenemos que arrepentirnos. Si ustedes ven que el sacerdote lo hace muy rápido, ustedes tienen todo el poder de decirle como iglesia, Padre, la próxima vez nos puede dar un poquito más de tiempo y nos puede guiar para hacer buen acto de arrepentimiento, para celebrar la misa limpios, para entrar con el corazón limpio, para lavarnos el corazón, no entrarnos mugrosos, sucios. No se puede, no se debería entrar a la misa en pecado mortal, por ejemplo, pero no podemos, nosotros Jesús jamás va a obligar a nadie a que haga las cosas a la fuerza. Pero qué lindo sería que nosotros tratemos de confesarnos para ir a la misa en estado de gracia, poder comulgar en estado de gracia. Y si hemos cometido pecados veniales, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dijo Jesús. Nadie fue capaz. Entonces, por eso esta parte es muy, muy importante. Y cuando se cante el Señor ten piedad, cántenlo con el corazón. Díganle, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Como aquel hombre que estaba ahí atrás, ¿cierto? El publicano y los fariseos alardeando de lo buenos que eran. Y el hombre que estaba atrás diciéndole, Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Ese salió reconciliado. Si nosotros no vamos con esa actitud a la misa, por Dios, tengan cuidado. Puede ser que nos comamos el cuerpo y la sangre de Cristo sucios, mugrosos. Es como si alguien fuera a recibir la comunión en la mano, con la mano llena de grasa, llena de estiércol, llena de algo.
más o menos lo mismo. Por eso es muy, muy importante el acto de contrición y de perdón de los pecados. No dejen que pase, porque cada paso de la misa es muy importante. Bien, y si es posible, hagan una oración. Fíjense que después de que el sacerdote debería dirigir el acto de contrición, hace como una bendición. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¿Qué oración viene después del perdón de los pecados en los domingos? O lo vamos a tener el viernes, la fiesta de la Inmaculada. El Gloria. Gloria. El Gloria. ¿Qué nos recuerda el Gloria? ¿Ustedes se acuerdan qué cantaban los ángeles en Belén, Ana Gertrudis? ¿Te acuerdas qué cantaban los ángeles en Belén? El Gloria. El Gloria. ¿Y por qué los ángeles cantaban el Gloria? ¿Ah? En agradecimiento a Dios. Era algo hermoso, ¿cierto? Total. Fíjense que cuando cantamos el Gloria, los ángeles cantan con nosotros. Ellos cantaban en Belén. Y, es que yo soy muy destemplado. ¿Y quién le dijo a ustedes que a Dios le importa que ustedes sean destemplados? Si el que canta con el corazón ora 2 veces. Entonces nosotros deberíamos rebosar de alegría al invocar este himno, porque Dios no permanece en silencio. A Dios le encanta que nosotros nos regocijemos, nos alegremos con los ángeles. ¿Por qué? Porque va a llegar la misa. Esto nos va a decir que el que viene va a cancelar las consecuencias del pecado. Decimos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Es un himno de los más hermosos que hay. Ojalá lo hagamos todos los días, porque da gracias, alaba, adora. Es uno de los himnos más hermosos, el de gloria. Y, por ejemplo, la Virgen nos dijo una vez, en Medjugorje, alabad al Señor desde lo más profundo de vuestro corazón. Bendecid su nombre continuamente. Agradeced continuamente a Dios Padre Omnipotente, que desea salvaros a vosotros y que estéis de nuevo con Él en su reino eterno después de la vida terrestre. Entonces, alabarlo, adorarlo, bendecirlo, glorificarlo, pedirle perdón, confiar en Él es el gloria. Y mire que no estamos pidiendo nada, estamos comenzando como se debe comenzar la oración. Después del gloria, ¿qué sucede en la misa? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué ocurre en la misa después de que cantamos el gloria? La liturgia La de la liturgia palabra. de la palabra. Entonces nos sentamos. ¿Nos sentamos? ¿Para qué nos sentamos? Cuando ustedes están escuchando con atención en una clase o en una conferencia, se sientan, ¿cierto? Le ponen atención. Es una actitud de callar y escuchar, pero callar es no prender, por favor, van a misa, apaguen el celular, no va a pasar nada. En ese tiempo que está en la misa, apáguenlo, déjenlo en el carro, ni siquiera caigan en la tentación de ponerlo en vibración porque los va a distraer. Entonces el celular va a ser más importante que Dios. Y en vez de Dios, alguien decía en estos días en forma de chiste, decía, estamos ensayando música, decía, le voy a cantar la canción del celular. ¿La canción del celular? ¿Cuál es? Sin ti no podré vivir jamás. Y sigue. O sea, hay gente que no puede vivir sin el celular de día y de noche. Y va a la misa, igual el perrito. El perrito es más importante que Dios. No. Entonces hay que callar y escuchar atentamente. ¿Quién me va a hablar? Imagínense que uno va donde un médico, una cita médica, el médico empieza a darle a uno las instrucciones de la receta que le está haciendo. Y uno se pone a chatear en el celular mientras el médico me está dando la receta. Por Dios, ¿cierto? No lo hace uno, no está muy atento. ¿Y por qué hay personas que se ponen a conversar o se distraen o se duermen mientras están leyendo?
Una acción buena, dice la Virgen, que leamos antes de ir a la misa. Por la mañana leamos la palabra del día. Entonces, cuando uno la lee, ya la meditó en la mañana o en la noche anterior, cuando llega a la misa, está pendiente a ver qué cosas nuevas me va a decir el sacerdote después en la homilía. Entonces, sentarse es una actitud de escuchar calladamente. ¿Y cómo escuchaba la Virgen? ¿Recuerdan qué hacía la Virgen cuando escuchaba? ¿Dónde guardaba las cosas la Virgen? En el corazón. La Virgen las guardaba en el corazón. ¿Cómo, qué deberíamos nosotros guardar? Por ejemplo, hoy la primera lectura del profeta Isaías, hermosísima, ¿cierto? Estos días, el profeta Isaías, que es como el quinto evangelio, el profeta Isaías describe muchas cosas, desde el nacimiento de Cristo hasta la muerte. Cuando yo escucho en silencio, estoy escuchando a Dios. Y cuando terminan de leer me dicen, mira Omar, mira Olga María, esta es la palabra de Dios. Y nosotros decimos, te alabamos, Señor. Pregúntenle a las personas cuando termina la misa, ¿oíste cuál fue la primera lectura? A ver si escuchamos atentamente. ¿Y qué hacemos después cuando el Señor nos habló a través de la primera lectura, que normalmente es del Antiguo Testamento o de las cartas de San Pablo? A ver, una pregunta, Olga María. En el Antiguo Testamento se habla de Jesús. ¿Qué piensas tú, Olga María? Abre tu micrófono. Se habla de Jesús. No, el que habla ahí es el Padre. No habla de Jesús. A ver, trata de recordar cuando Jesús iba. A ver, Joana, ¿qué piensas tú? Ayúdanos. Sí, sí se habla de Jesús, porque los profetas, por ejemplo, el profeta Isaías, él cuando hablaba, decía iba a venir el Salvador, o sea, él hablaba de una persona que iba a venir. Entonces, sí se hablaba de Bien. Jesús. ¿Qué le enseñó Jesús a los discípulos de Maús cuando iba caminando con ellos? Les dijo, cuando se lo encontraron, pues él como se hizo pasar con una persona que Sí. que no reconocieron. Entonces, él lo que les decía, ¿qué les pasa a ustedes? Porque están así de tristes. Entonces dijo, pues porque miren, pues murió allá en la cruz, o sea, aquí nos dejó solos prácticamente. Entonces es cuando pues ya llegan a Les partir da el un pan. regañito. ¿Y qué hacen en el camino? Comenzando por Moisés y los profetas, demostró todo lo que se decía en las Escrituras acerca del Mesías. Sí. Dice eso. Entonces el Antiguo Testamento habla del Mesías y Jesús se lo mostró a los discípulos de Maús. Todo lo que el Antiguo Testamento, Moisés, los profetas, todos que hablaban del... O sea, el Antiguo Testamento es todo una preparación para la venida del Mesías. Y habla del Mesías. Entonces, cuando nosotros acabamos de escuchar la palabra sentaditos, le respondemos al Señor, porque si lo escuchamos, mira, Joana, yo te acabo de preguntar algo y tú me respondiste. Le hablé a Olga María y me respondió. Pero suponte que yo te hablara, Joana, y tú no me responderías, ¿qué pensaría yo de ti? O que tú me hables a mí y yo no te responda. Que no te estoy poniendo, no me están colocando atención o me están Exacto. ignorando. Me estás ignorando. ¿Y cómo te sentirías si yo te ignorara? No, pues muy pues triste, decepcionada, aburrida. Entonces, si Dios nos habló y nos dijeron, esta es la palabra de Dios, y nosotros le respondemos a través de los salmos, y nosotros ni siquiera repetimos el versículo de los salmos y no le ponemos cuidado al salmo, ¿cómo se siente Dios cuando nosotros no le respondemos? Tenga mucho cuidado. El salmo es la respuesta que nosotros le damos a Dios después de haber escuchado su palabra. Mucha gente ni le importa un bledo responder el salmo, ni orarlo, pero es que Dios me acaba de hablar y si yo no le respondo, estoy ignorando a Dios, le estoy dando una patada a Dios. Estoy dando una bofetada, le digo, me importa un bledo lo que tú dijiste, Dios. Hay mucha gente así en la misa, no responde el salmo.
Es muy lindo cuando se cantan los salmos, ¿cierto? Porque se le canta al Señor la respuesta. A ver, vamos a ver el sí cuando leemos el Evangelio nos ponemos de pie. ¿Qué significa ponerse de pie cuando llega una persona importante a tu casa? Es el respeto y sobre todo el respeto a esa persona. Llega una persona importante a una oficina. Oh, llega el gerente general a la empresa o a mi puesto. Realmente la gente se pone de pie, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué nos ponemos de pie en el Evangelio, Elsie? Lo acabas de decir, ¿cierto? Por el respeto que le tenemos a Dios y el amor, ¿no? Son las dos cosas. Bueno, claro que respeto a aquel que nos está hablando, ¿cierto? sí. ¿Y nos está hablando quién en el Evangelio? Dios. Pero, ¿cuál de las personas de Dios? Jesús. Jesús. Por eso Jesús. dicen, palabra del Señor. Señor. Y el sacerdote besa el Evangelio, porque nos acaba de hablar el Señor. Fíjense que cuando leen el Antiguo Testamento, dicen palabra de Dios y decimos te alabamos, Señor. Cuando leemos el Evangelio, nos dicen palabra del Señor y decimos gloria a ti, Señor Jesús. Le estoy diciendo a Jesús, gloria a ti, porque te acabo de escuchar, gloria a ti, segunda persona de la Trinidad, gloria a ti, verbo que me acabas de hablar, gloria a ti, palabra de Dios que me acabas de hablar. Es muy importante, ¿no? Yo les comentaba que hay personas que se han sanado de la vista, ciegos durante el Evangelio, paralíticos se han sanado. Y muchos pecados veniales se sanan durante el Evangelio. Si ustedes escuchan el Evangelio con el corazón y luego le ponen cuidado a lo que el Padre hace y explica, se perdonan los pecados veniales. ¿Por qué? Porque Jesús que está ahí, Jesús que me acaba de hablar, me dirigió la palabra a Jesús. ¿Y qué pasa cuando al final de la misa yo le pregunto a las personas, mire, ¿qué dijo Jesús en el Evangelio? A mí ya se me olvidó. Si ven qué importante es ponerle cuidado al Evangelio del día. Y si yo no lo leía antes, estar muy atento a Jesús que me está hablando, ¿cierto? Ahora, ¿por qué nos hacemos la señal de la cruz en la frente, en la boca y en el pecho? En la frente no la hacemos para decirle al Señor, Señor, yo quiero reflexionar tu palabra con mi mente. Quiero poner tu palabra en mi mente. Quiero comprenderla, entenderla. Es muy importante invocar al Espíritu Santo siempre. Y al comenzar nos dicen, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. No decimos gloria a ti, Señor Jesús, sino gloria a ti, Señor. Ya estamos diciendo al Señor, te glorificamos, te vamos a escuchar. Y cuando hacemos la señal en la frente, estamos diciendo, Señor, yo quiero con mi mente entender la palabra. Y cuando me persigno los labios, ¿qué querré decir? ¿Qué piensas tú, Martelena? Martelena Castaño, ¿qué piensas tú que cuando nos hacemos la señal de la cruz en los labios, qué te imaginas tú que para qué lo hacemos? Martelena, ¿estás aquí? Sí, señor. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué crees tú que nos hacemos la señal de la cruz en los labios? ¿Qué se te ocurre? Ay, pues la verdad no sé. Yo cada que me hago la señal de la cruz lo hago muy despacio y muy concentrada en las palabras que estoy diciendo. Yo pienso siempre en el Señor. ¿Qué haces tú con tus labios? ¿Qué haces tú con tus labios en este momento? ¿Qué estás haciendo? Hablando. Hablando. ¿Y para qué te persignarían los labios cuando estás escuchando la palabra?
Pues yo pienso que la señal de la cruz para mí significa que el Señor nos está bendiciendo todos nuestros órganos. ¿Qué te estaban diciendo cuando te la haces en los labios? Sí, ¿Qué haces tú con los labios? hablar. Estaban diciendo de Hablar, pronto hablar. palabras. Entonces, aquí en la mente para pensar la palabra de Dios. ¿En los labios para qué? Para bendecir las palabras. Para hablar y proclamar la palabra de Dios, para que no seamos mudos. Y Ya. entonces, en la mente, ¿para qué? Pensemos la palabra de Dios. En los labios, para que proclamemos la palabra de Dios. Y en el pecho, ¿qué hacía la Virgen María? Guardaba la palabra ¿dónde? En su corazón. Y entonces nos la hacemos en el cuerpo, ¿para qué? Para que la palabra de Dios se quede en Quede guardada en nuestro corazón. nuestro corazón. Entonces vamos a ver, primero, fíjense que es que la gente se persigna y no sabe para qué se persigna, lo hace mecánicamente. Entonces cuando yo vaya a persignarme antes del Evangelio, digo, Señor, por la señal de la Santa Cruz en mi mente, para que su palabra quede en mi mente, yo la entiendo, en mis labios, para que yo la proclame y la comparta con mis labios, y en el corazón, para guardarla en mi corazón. ¿Sí ven qué bonito es la misa? Sí, Señor. Bien, después de que nos persignamos, estar abiertos a la voz de Dios. Qué curioso, nos contaba, por ejemplo, el padre Carlos Cancelado, contaba que el Señor una vez le mostró cómo él se metía en el sacerdote durante la misa. Y el que hablaba era el sacerdote, pero ¿quién estaba hablando desde el sacerdote? Jesús. ¿Quién celebraba la misa? Jesús. Y la única parte donde Jesús no se arrodillaba era cuando el sacerdote se arrodilla después de la consagración. Jesús le dijo que él no se arrodillaba porque él no se adora a sí mismo. Entonces, estar abiertos a la voz de Dios. La Virgen lo dijo esta semana, el sábado. Ábranle el corazón a Jesús. ¿Qué sería abrirle el corazón a Jesús durante la homilía? Nora, ¿qué crees tú? ¿Qué sería abrirle el corazón a Jesús cuando el sacerdote está haciendo la homilía? Nora, ¿estás ahí? ¿Quién está aquí? A ver, alguien que esté aquí que me quiera decir, ¿cómo le abro yo el corazón a Jesús cuando el sacerdote está hablando? Prestando atención. Prestando atención, escuchando, ¿cierto? Sí. Si alguien te habla a ti, Olga María, y tú no lo escuchas, por ejemplo, a mí me duele mucho que yo les pregunte algo a ustedes no me responden. Puede ser que tengan dificultad con el micrófono, o puede ser que no estén ahí. O a veces nos tupimos cuando vamos a decir algo, por temor, por pena. Por temor. ¿Y quién le metió a uno el temor? ¿El Espíritu Santo o el diablo? ¿Quién le metió el temor a Adán y Eva? ¿El Espíritu Santo o el demonio? El demonio. El demonio. Entonces, no le den miedo, no tengan miedo, porque aquí qué importa que aquí nadie tiene la palabra perfecta, aquí estamos compartiendo, que es lo bonito, ¿no? Sí. Y si yo no sé, yo digo, Omar, yo no sé. A ver, ¿quién sabe? ¿Listo? Pues sí, ¿verdad? ¿Cierto? Claro. Entonces, tú lo dijiste muy bien. Estar abiertos a la voz de Dios durante la homilía es escuchar con atención, en silencio, no hablando con el vecino. Por eso no hay que estar chateando. Y tengan cuidado porque el demonio les va a dar sueño y les va a distraer y les va a hacer pensar un montón de cosas. Al que es securita es muy aburrido, tengan cuidado. Tengan cuidado, pónganle cuidado al sacerdote, así sea el sacerdote que pareciera más bobito o más mal orador de todos. Puede ser que diga una sola frase que ¡pum! Me lo mandó el Señor al corazón. ¿Qué hacemos después de oír la palabra de Dios y de oír la palabra de Jesús?
¿Qué hace la gente los domingos después de que el padre hizo la homilía? Los domingos rezar el credo. Rezamos el credo y en las fiestas. ¿Y por qué será que rezamos el credo? Después de haber escuchado la palabra de Dios. ¿Qué querrá decir eso? Es profesar la fe. Y o sea que al profesar la fe le estamos diciendo a Dios, yo te creo a ti, yo creo en tu palabra, ¿cierto? Claro que sí. Y si yo le creo a la palabra de Dios, ¿qué voy a hacer? Cumplirla. La voy a poner en práctica, ¿cierto? Si yo voy donde un médico, en estos días estaba hablando con una odontóloga el domingo, y fue una niñita que tenía uno de los dientecitos del frente, lo tenía lo estaba como con dos huequitos. Y la odontóloga se quedó mirándolo y le dijo, ese diente se está reabsorbiendo. Se está reabsorbiendo. Vamos a hacer una tomografía. Hicieron la tomografía y el especialista le dijo, sí, doctora, ese diente se está reabsorbiendo. Entonces el especialista y la doctora le dijeron a la niña, por ahora no hay que hacer nada, pero usted tiene que hacer mejor limpieza, así, así, así. Si usted no hace esa buena limpieza, ese dientecito se le va a caer, habrá que extraerlo, hay que hacerle un implante. ¿Y qué hizo la niña? Le creyó a la odontóloga y empezó a usar la seda dental, empezó a usar el cepillo mejor, empezó a usar varias cosas. ¿Por qué? Porque le creyó. Empezó a aplicar lo que el profesional le dijo. Entonces, cuando yo hago el credo, le estoy diciendo a Dios, Señor, yo te creo. Yo creo en ti, yo creo en tu palabra. Yo creo que tú eres mi papá, yo creo que tú me mandaste a Jesús, yo creo en tu Espíritu Santo. Sé que el credo es una respuesta a la palabra de Dios. ¿Cuál es la oración que más le gusta a la Virgen de todas? Yo lo he dicho varias veces. Padre nuestro. No, no, El Ave María. no, Tampoco. no. Proclama proclama mi El alma la credo. grandeza del Señor, se alegra. A ver, Andrés, El ¿qué dice credo. Andrés? Es el credo. El credo. Cuando los muchachos de Medjugorje empezaron a rezar los 7 Padres Nuestros, Ave María y Gloria, la Virgen les dijo, y el credo. Y cuando empezaban a rezar el rosario, les dijo, y comiencen con el credo. Y un día les dijo, es la oración que más me gusta. ¿Por qué a la Virgen le gustará tanto que nosotros expresemos la fe? Cuando yo rezo el credo, ¿qué estoy diciendo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Lo que creo. Dios. Le creo al Padre, le creo al Hijo, le creo al Espíritu Santo. Tengo fe. ¿Qué pasa si yo no tengo fe? Voy a orar sin fe. El que no tiene fe ora. ¿Ustedes han visto una persona que no tenga fe orando? No. No. A la Virgen le gusta el credo y el que tiene fe. Por eso es que ya en todas las oraciones que hacemos, después de la misa, los 7 Padres Nuestros, Ave María y Glorias que hacemos de agradecimiento, el credo primero. Y en Medjugorje termina la misa y el sacerdote se pone de rodillas y comienza el credo. Comienza el rosario, el credo. Se va a hacer la coronilla de la misericordia. ¿Cuál es la primera oración? el credo. El credo. Entonces, miren qué importante cuando ustedes se levantan, se ponen de pie a hacer el credo después de la palabra de Dios, es una respuesta al Señor. Y el Señor se pone feliz. Se pone feliz porque es un honor, es un tributo. Están comenzando a decirle, Señor, tú eres mi papá Dios. Yo tengo confianza en ti. Bueno, ahí nos sentamos. Nos sentamos y viene otra fase de la misa que es el ofertorio. ¿Qué pasa en el ofertorio? ¿Qué le ofrecemos al Padre y que lo va a hacer el sacerdote en nombre de todos nosotros?
Y a veces en algunas iglesias hace una procesioncita y llevan, ¿qué llevan? El pan y las uvas. El pan y las uvas. ¿Qué va a ofrecer el sacerdote allá cuando toma la patena? Que toma el pan y ¿qué dice? A ver, les voy a recordar la canción. Te presentamos el vino y el pan. ¿Qué más decimos? Bendito sea por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Dice que lo bendecimos. ¿Y qué le decimos? Bendito seas, Señor, por este pan Nos diste El fruto que nos fruto diste. Y ese pan que nos diste, y ese vino que nos diste, ¿qué es? Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. de los hombres. Ah, entonces, ¿qué le estamos ofreciendo? Los frutos de la tierra, la creación y de nuestro trabajo. ¿Sí ven qué lindo es ese momento? Es un momento para ofrecer, que hay que pedirle al ángel de la guarda también que lleve al altar todo lo que tenemos que ofrecer al Señor. Le voy a ofrecer los sacrificios que he hecho en la semana, las oraciones que he hecho en la semana, el cariño que le he dado a la familia, el trabajo que estoy haciendo, los proyectos, el deporte, el descanso, todo lo que he hecho se lo mando al Señor. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. ¿Y cuál es la característica que necesitamos para bendecir y ofrecer? Amor. ¿Cierto? Es como un tributo con amor. Este pan y este vino llevan nuestra vida. Le estamos ofreciendo al Señor nuestra vida. ¿Y quién lo hace? El sacerdote en nombre de nosotros. ¿Recuerdan qué le agrega el sacerdote al vino? Agua. Agua. Un montón de agua, No, un poco. unas gotitas. ¿El vino qué va a simbolizar? La sangre. La sangre de Cristo. ¿Y el agua? Nosotros. Nosotros, la sangre de nosotros, nuestra vida. Cuando nosotros mezclamos la agüita, el sacerdote mezcla la agüita con el vino, estamos mezclando nuestra vida en Cristo. ¿Qué les parece? Es muy importante en ese momento estar pendiente de yo entregarle mi vida al Señor en ese cáliz. Así que cuando el sacerdote ofrece el pan y el vino, empiezan los cantantes a cantar más duro, más duro, más duro para que nos distraigamos. No, es el momento de ofrecer. Si no ofrecemos, nuestros ángeles de la guarda se van con las manos vacías, con las alas caídas. Es el momento de ofrecer las dificultades. ¿Sería bueno ofrecer las enfermedades allí? Martelena. Sí, don Omar. Los sufrimientos. Las Sí, dificultades. todo lo que es Sí, sería dificultad, bueno. que nos aqueja. Ofrecer la familia y los hijos, nietos, hermanos, papá, mamá. Sí, Ofrecer al mundo entero ahí. Sí, sí, señor. claro. Claro. Es el momento de ofrecer. Y el Padre levanta la hostia y el vino y va a ofrecer en nombre de nosotros, pero nosotros debemos estar ofreciendo también. ¿Se acuerdan que antecitos de eso, después creo me salté un paso, que es la oración de los fieles? ¿Sí? Hay una oración de los fieles, donde nosotros le ofrecemos al Señor. Normalmente la oración de los fieles primero ofrece por el Papa, por la jerarquía de la Iglesia. Ofrece por todos nosotros, por las necesidades del mundo, por las familias, y debería ofrecerlo por todos nosotros. Ahí, en la oración también nosotros debemos estar atentos, porque es la oración de nosotros. Fíjense que la misa es muy completa. Entonces, cuando entre la oración que hacemos nosotros y el momento de ofrecer el pan y el vino, nosotros nos convertimos en una ofrenda viva. Si yo voy a la misa y no me doy a Dios, no me ofrezco a Dios, entonces, ¿qué pasó? No pasó nada. Fui a la misa y, bueno, no lleve nada. No lleve nada.
Fui a una cena, me invitaron a una gran fiesta, la fiesta del Rey de Reyes, y no le llevé nada de mi corazón. Hay mucha gente que está sumamente alejada de la misa, estando ahí dentro de la iglesia, porque simplemente van por cumplimiento. Cumplo y miento. Son observadores pasivos, totalmente pasivos. Y entonces, para ellos la misa, ¿qué es? Una cosa impersonal que está haciendo allá un cura y que está haciendo un poco de gestos y cosas raras, pero ellos no participan, entonces no viven la misa. No saben que ellos se tienen que ofrecer, unirse al sacerdote para ofrecer sus vidas, donarse a sí mismo, decirle, Señor, aquí vengo a entregarte mi voluntad, aquí vengo a entregarte mi semana, mis esfuerzos, mi vida, todo. Aquí estoy dispuesto a darte con gusto mi tiempo, mi espacio, mi vida. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Sé que la misa es una escuela de vida, una escuela de donación, de entrega. ¿Qué pasa si yo no me entrego en la misa, si yo no me doy a Dios? Voy después a pedirle a Dios que me dé a mí. Yo no doy nada y tú sí tienes que darme a mí. No le doy mi voluntad, no le doy mis sufrimientos, mis enfermedades, mis alegrías. No le doy mi vida. Y después, ¿qué le voy a pedir? Me debería haber vergüenza pedirle algo, vergüenza. Entonces, la misa es una escuela en la que nosotros vamos a dar también la vida. Muy bien, vamos a hacer la última por hoy. Y comienza una canción que cantaba Los Ángeles también. ¿Qué cantan los ángeles, los querubines, los serafines ante el trono de Dios? Santo, santo, santo. Y dicen Dios de el los sacerdote, oiga, y el sacerdote nos invita, nos dice, ahora con los ángeles y con los santos cantamos todos. Y cuando dice cantamos todos, cantan un poquito de personas, algunos. Salvo algunas misas que hay cantantes muy animados o sacerdotes muy animados y empiezan a cantar santo, 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 o cualquiera de las canciones de los santos. Y le estamos diciendo al Señor, Hosana. ¿Qué significa Hosana? Gloria, honor, bendición. Tú eres el Cordero de Dios, estamos contentos de que vienes. Y entonces el ministro, con el poder que le ha dado la ordenación sacerdotal, ya está dispuesto a hacer la consagración. Pero cuando el sacerdote va a hacer la consagración, ¿quién está en primer lugar ahí frente al altar? ¿Quién creen ustedes que es la primera que está preparada frente al altar para postrarse de rodillas? La Virgen. La Virgen. La Virgen. Yo tengo varias fotos de la Virgen en la iglesia, postrada ante el altar en el momento de la consagración, pero ya está mucho antes ahí. Y los santos están, y los ángeles están. Y por eso cuando el sacerdote va a comenzar la consagración, yo le digo a mi ángel de la guarda, anda ya al frente, tranquilo, yo me voy a portar bien. Y mi ángel de la guarda se va al frente, feliz, y se postra frente al altar. Recuerden que el altar significa también a Cristo. Cristo es el sacerdote, es la víctima y es el altar. A través del ministro, Cristo, en persona de Cristo, el sacerdote va a ser Cristo. El altar es Cristo, el cuerpo de Cristo. Y la víctima es Cristo a través de la hostia y el vino. Y ya todos sabemos qué va a ocurrir. Cuando el sacerdote dice las palabras de la consagración, ¿cómo deberíamos nosotros recibir en ese momento al niño Jesús que nace en esa hostia o en ese vino? Imagínense que estuviéramos en la gruta de Belén nosotros. ¿Cómo estaríamos?
afuera cuidando el perro. No, ¿Cómo no, deberíamos estar en ese instante? ¿No? arrodillados. O sea que estamos ante la encarnación del Verbo. Tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y beban, esta es mi sangre que será derramada para el perdón de sus pecados. Ujú. Estamos ante el cuerpo y la sangre de Cristo, vivo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Acaba de encarnarse Jesús. Estamos en Belén, en la gruta de Belén. ¿Cómo deberíamos recibir la encarnación del Verbo? Postrados. Imagínense que nosotros pudiéramos estar cuando el arcángel Gabriel le dice a la Virgen María, vas a ser la mamá de Dios. Y ella le dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ella se postra. Ujú. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos ahí? Lo mismo. Y han visto gente sana, joven, en buen estado, que ni siquiera se arrodilla. Pobrecito, Ajá. Ay, no sí. saben que llegó Jesús, van a la misa por cumplimiento. No sienten la presencia de Jesús. No hay encuentro con Jesús. Este sería el tercer encuentro. El primer encuentro fue cuando hay dos o más. Segundo encuentro, cuando nos habló el Señor en su palabra. Tercer encuentro, cuando llegó y se encarnó. Se encarnó en una hostia y en el vino. Y ese vino ya no es vino, sangre de Cristo. Y ya ustedes conocen muchos milagros eucarísticos. Carlo Acuti entra a la página de Carlo Acuti y ven unos cuantos, pero hay muchos más. Yo he tenido la dicha en mi vida de ver una hostia sangrando, un milagro eucarístico. Oiga, eso es para uno temblar, para uno llorar y temblar cuando uno ve una hostia sangrando. Milagro eucarístico. Entonces, en cada misa, ¿qué deberíamos nosotros? Estar en ese recogimiento profundo, en silencio, mirándolo. No agachen la cabeza, mírenlo. Mírenlo, dígale, te adoro, te amo, creo en ti, te saludo de todo corazón, tú eres mi Salvador, Señor mío, Dios mío. Díganle lo que quieran, pero suelten el corazón y adórenlo. Es un momento sublime. Tercer encuentro, en la presencia de Cristo. Don Omar, permiso. Sí. Es que yo cuando usted dice que no agachemos la cabeza, la mayoría lo hacemos por humildad, por No. respeto, por temor, por redención, por todo lo que sentimos por él, que Pero realmente míralo, nos hemos matado míralo. mal de crucificarlo y todo, entonces Bueno, uno se siente como y ahora en que adelante perdón. míralo con alegría. ¿Cómo mirarías al niño Jesús recién nacido? Así, con mucha felicidad. Míralo con mucha felicidad y Correcto. adóralo. Y Muchas dile gracias. todo lo que te salga del corazón. La Gracias. Virgen, gracias, Gloria. La Virgen siempre está de rodillas mirándolo. Nosotros también, tranquilos. Él te mira y en ese momento le voy a decir algo importante. Traten de sentir la presencia profunda del Padre Celestial y del Espíritu Santo en Cristo que está en la hostia y la sangre. Lo pueden sentir. Pídanle al Padre Celestial que les permita experimentar su presencia. Es una presencia dulce, suave, profunda, todo lleno. Es más, en ese momento el alma y el cuerpo y el espíritu, como tú dices, Gloria, entran en una profunda reverencia, en una profunda adoración, porque ustedes pueden percibir al Padre Celestial ahí, al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos ya 3 encuentros en la misa y apenas vamos en la mitad, pero se nos acabó el tiempo por hoy. Tenemos que ir a reunirnos con José. Entonces, seguimos dentro de 8 días, porque esto es Belén, estamos llegando a Belén, ya nació Jesús, ya Jesús está.
nacido en el altar. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por reunirnos esta noche. Te suplicamos que la próxima misa nos ayudes a experimentar tu presencia y a encontrarnos contigo. Y después de este encuentro, cambia nuestra vida. Cambia nuestra vida, Señor. Permítenos encontrarnos físicamente contigo a través de la misa. Madrecita querida, extiende tus manos sobre todo el grupo, danos tu bendición y ayúdanos, mamá, a seguir aprendiendo cómo vivir la misa. Gracias a todos ustedes por su participación hoy. Dentro de 8 días seguimos así participando para que todos conversemos. Y si tienen dudas sobre la misa, tráiganlas. Dentro de 8 días, cualquier duda que tengan, la traen. ¿Sí? Que la Madre nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gracias por haber participado en esta Escuela de María de hoy. Gracias, Omar, por el espacio. Gracias, Diga. Omar. Dios, lindo. Padre. Feliz noche. Ay, don Omar, buenísimo, mi Dios le pague. Qué experiencia.